Aquí estamos nuevamente con un cálido saludo y un maiteirorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Feiz y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otra dosis narrativa de la producción literaria de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay, país situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula En el país de las naranjas y es de Nila López, probablemente la representante más conocida del mundo artístico literario paraguayo por su papel de presentadora de televisión y conductora de programas culturales en Canal 9 durante mucho tiempo. Escritora galardonada con el primer premio de Radio Cáritas en 1977 por su obra teatral ¿Quién dejó pasar el tren? Y distinguida después, en 1998, con el Premio Municipal de Literatura por su obra Madre, Hija y Espíritu Santo, una especie de collage textual multigenérico donde convergen armónicamente poesía, narrativa y ensayo. En el país de las naranjas forma parte de su primer libro narrativo, Señales, una intrahistoria de 1995. Pero yo les voy a leer de la tercera edición de mi antología de la literatura paraguaya, publicada en 2004 por Editorial El Lector. Como casi todos los más de 60 mini relatos del libro, si conté bien son 71 textos en realidad, En el país de las naranjas es más bien una breve viñeta cultural, una especie de meditación de la autora narradora sobre la realidad íntima, tradicional, vivencial de la gente de su entorno natal y por extensión de todos nosotros los paraguayos. El relato está narrado en primera persona plural, desde un nosotros significativo, ya que involucra tanto a la narradora como a sus lectores y oyentes, y nos describe la reacción probable y lo que vería un turista que visitara nuestra capital, Asunción, aparentemente durante las primeras décadas del siglo XX. Algo que me pareció muy interesante y altamente original es que el punto de partida que genera este relato o viñeta, En el país de las naranjas, está en el primer párrafo y es la reacción en forma de emoción que le produjo a la escritora narradora la lectura de Mi último suspiro, obra del famoso director de cine Luis Buñuel. Leemos en el primer párrafo que es difícil sustraerse de la maravillada emoción que despierta la lectura de Mi último suspiro, del famoso cineasta Luis Buñuel. Otro aspecto digno de mencionar es lo apropiado del título del primer libro narrativo de Nila, Señales, una intrahistoria, que contiene nuestro mini relato, pero también los demás, ya que son todos ejemplos de la intrahistoria del Paraguay. La primera vez que me topé con el vocablo y el concepto de intrahistoria fue en una clase de literatura española, cuando leíamos a Miguel de Unamuno, importante representante de la generación del 98. Para él, intrahistoria es sinónimo de vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible. Y es aquí, en este libro de Nila, donde veo muy bien incorporado y reflejado ese concepto de intrahistoria, acuñado por Unamuno a fines del siglo XIX. También quiero señalar que el título original de 1995 del libro que nos ocupa en este momento es Solo Señales, una intrahistoria. Sin embargo, en una edición posterior, creo que bastante posterior, Nila rebautizó ese libro como Señales, una intrahistoria del Paraguay. El agregado del Paraguay es relativamente nuevo y me tiene curiosa
el porqué de esta aclaración. Pienso preguntárselo yo misma a Nila en la primera ocasión en que nos volvamos a encontrar. Y bueno, creo que después de estos comentarios y presentación ya les puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de En el País de las Naranjas de Nila López. Y aquí va el breve relato de Nila López, titulado En el País de las Naranjas. Es difícil sustraerse de la maravillada emoción que despierta la lectura de Mi último suspiro, del famoso cineasta Luis Buñuel. Más aún cuando dice que en alguna parte, entre el azar y el misterio, se desliza la imaginación, libertad total del hombre. Pero de repente encontramos una frase suya, textual, y abre comillas de la cita de Buñuel. Steinbeck no sería nada sin los cañones americanos. Y meto en el mismo saco a Dos Pasos y Hemingway. ¿Quién les leería si hubiesen nacido en Paraguay o en Turquía? Final de la cita de Buñuel. La pregunta es lógica. ¿Qué pasa también con Buñuel? ¿Por qué siempre hay que citar a este país para hablar de lo que no puede ser? Es verdad, tal vez no sea desprecio, sino afirmación de una realidad que está allí y hazte de fama y échate a soñar. La única ocurrencia que tuvimos en medio de la rabia, y atendiendo a que Buñuel también habla mucho de lo fortuito que en este caso nos hizo paraguayos, fue pensar cuánto tema le daría a él nada más que un fragmento de nuestra surrealista vida. Que no pase nunca casi nada visible, ¿no está acaso más allá de lo real? Él podría subirse, por ejemplo, a un tranvía número 5 y seguir su itinerario desde la iglesia Las Mercedes por la calle de los Chalecitos. Pasear luego la mirada por la avenida España con sus viejos caserones y una que otra construcción moderna. Fijarse en los árboles de naranja high bordeando las veredas. ¿Cuánto podría decir del sopor absoluto que se siente a las 4 de la tarde en medio del traqueteo del vetusto vehículo, al acercarse a la estación del ferrocarril que desde lejos parece una estampita de otro siglo? ¿Y cuánto más podría sugerir si viera a los soldaditos que compendian en sus desatinados gestos el amor callejero, en medio de las muchachas y los viejos fotógrafos, los vendedores ambulantes, las chiperas y los chiquilines de la Plaza Uruguaya? Después, en la zona principal de Asunción, vería que Palma es un racimo humano apagado y versátil al mismo tiempo. Afuera los mestizos, adentro los orientales, en un práctico y económico encuentro racial. Bien podría preguntarse por qué no nos atropellamos, por qué caminamos lentamente, por qué tenemos estas caras serias, casi meditabundas, por qué somos, sin embargo, tan naturalmente gentiles con el primero que pasa. Si por casualidad alguien tuviera el atrevimiento de interrumpir su pacífico paseo en el tranvía para contarle al señor Buñuel que esa calma chicha que se observa es sólo la engañosa fachada del paisaje y que es normal que andemos buscando camorra, que hagamos
poco y no dejemos tampoco hacer nada a los otros. Que ya es un hábito sacarnos mutuamente los trapitos al viento. Es probable que tan distinguido visitante no se sorprenda mucho y con una enigmática sonrisa nos conteste: eso ocurre en cualquier parte. ¿No han visto mis películas? Es cuestión de escarbar en la supuesta urbanidad de la gente de las grandes ciudades para encontrar que tienen las mismas mezquindades que crecen y se reproducen en las aldeas. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Nila López. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a mediados de este año. Nila López nació en Concepción en 1954. Periodista, actriz, docente, poeta, narradora y ensayista. Diplomada en psicopedagogía por la Universidad Católica de Asunción, fue durante varios años directora del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano. Columnista y entrevistadora en ABC Color, Nila López ha sido además jefa del área de artes y espectáculos del diario La Tribuna y directora de la revista dominical de El Diario Noticias. Durante mucho tiempo presentadora de televisión y conductora de diversos programas culturales en el Canal 9 SNT, desde hace algún tiempo se dedica a escribir y ordenar sus textos aún inéditos. Su obra publicada incluye los poemarios El Brocal Amarillo, 1985, Artificios Naturales, 1987, La Condición Amorosa, 2001, y El Canto de Eva, 2013. En teatro es autora de la obra infantil ¿Quién dejó pasar el tren?, de 1987, pieza galardonada con el primer premio de Radio Cáritas en 1977. En narrativa se inicia en 1995 con un libro de relatos, Señales, una intrahistoria. En 1998 da a luz Madre, Hija y Espíritu Santo, Premio Municipal de Literatura 1998. Una obra multigénero, un collage textual en prosa y verso, donde confluyen a un mismo tiempo poesía, mito y realidad, teoría y práctica, lo vivido y lo soñado, lo personal y lo universal, desde una perspectiva inconfundiblemente femenina. Publica después Tántalo en el Trópico, 2000, novela. El Bosque Sagrado, 2007, novela para jóvenes. El Jardín de la Mirada, 2009, novela. Y El Secreto de la Garza, 2011, también novela. Es también autora de Maestras, El Poder con los Otros, de 2006, ensayo. Un extenso libro dedicado a las maestras. Tiene además una serie de libritos de literatura infanto-juvenil como La Mascota, 2003, cuentos, Socorro, Socorro, 2012, novela juvenil, Poemas para los más chiquitos, 2016, y varios más. Sus poemas y relatos figuran también en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.